Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches para ustedes. En realidad estamos grabando este estudio. Lo estamos haciendo ahora en la mañana. Es una alegría nuevamente poder estar junto con ustedes este miércoles. Recuerden, todos los miércoles 7:30 de la noche nos conectamos con ustedes para poder estudiar las dos cartas de Tesalonicenses, de Pablo a los Tesalonicenses. Para mí de verdad es una alegría poder compartir con ustedes un poquito de lo que hemos estudiado acerca de estas cartas. Quiero saludar a mi iglesia, Calvary, la semilla de Cusco, el ombligo del mundo. Quiero saludar a mis amigos de Young Life. Eh, Siento un gran amor por ustedes, por mi iglesia. Eh, y quisiera que Dios los bendiga a través de la enseñanza, la lectura de esta carta. Sin más preámbulo, vamos a leer estos 13 versículos del capítulo 3 de Tesalonicenses y oramos y nos vamos al estudio de esta carta. Dice así, por eso no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Cuando estábamos con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, y así sucedió, como bien sabéis. Por eso también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, pues temía que os hubiera tentado el tentador y que nuestro trabajo hubiera resultado en vano. Pero cuando Timoteo regresó, nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, y que deseáis vernos como también nosotros a vosotros. Por eso, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados al saber de vuestra fe. De modo que ahora hemos vuelto a vivir, sabiendo que estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos nuestro rostro y completamos lo que falta a vuestra fe. Pero el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Que Él afirme vuestros corazones, que os haga irreprochables en santidad delante de nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, quiero darte gracias, Padre, porque no estamos acá por casualidad. Tú nos has convocado el día de hoy, Señor, para estudiar esta linda carta de Pablo a los tesalonicenses, el tremendo amor con el que les habla, Señor, y ese es el mismo amor con el que yo quisiera transmitir tu verdad, Señor. Que sean tus palabras las que se pongan el día de hoy. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, esta carta nos da esperanza porque el tema central es el regreso de Jesús. Y este capítulo 3 es una extensión del capítulo 2. En el capítulo 2, Pablo manifiesta su preocupación y su amor por los tesalonicenses. Y Pablo en el capítulo 2 describe cuál fue su conducta cuando él estaba con los tesalonicenses. Y les dice que su preocupación por ellos era genuina, su interés por ellos era legítimo, su conducta cuando estuvo con ellos fue intachable. Pablo en realidad no quería venderles un mensaje, sino él quería compartir con ellos el Evangelio.
Pablo les dijo la verdad y Pablo de verdad los amaba, se preocupaba por ellos y estaba dispuesto inclusive a entregar su propia vida. En el capítulo 2 no solo se habla de la conducta de Pablo y de los misioneros que lo acompañaban, ¿no? Timoteo, Silas, sino de la conducta de los tesalonicenses. Estos hombres, estos tesalonicenses, estaban imitando a Pablo. Ellos habían recibido el mensaje de Pablo no como si fuesen palabra de hombres, sino como la misma palabra de Dios, en medio de sus tribulaciones y de los sufrimientos que ellos tenían. Recuerden que la iglesia en ese tiempo era perseguida. Y Pablo en este capítulo 3 continúa hablando de su preocupación, pero ahora no solamente de su preocupación cuando estaba con ellos, sino ahora que está sin ellos, ahora que está alejado de ellos. Recuerden que el Pablo tuvo que salir rápidamente de Tesalónica debido al motín que se había formado por aquellos judíos que no lo querían. Pablo les va a demostrar el interés que él tiene enviando a Timoteo para que ellos puedan saber cómo está, no solamente cómo está Pablo, sino que Pablo también pueda saber cómo están ellos, ¿no? Y Timoteo va a llegar al lugar donde está Pablo y va a llegar con buenas noticias. Y su respuesta es esta carta, justamente la carta que estamos estudiando. Y él va a decir pues que él está muy contento porque sabe que la iglesia está creciendo y está encaminada, ¿no? Y si es que hay una iglesia que debemos de copiar, es esta iglesia de Tesalónica. Hay cristianos que se convierten al cristianismo y, bueno, yo lo digo como que les falta pista a esos cristianos, ¿no? Se convierten al cristianismo, oran, leen su Biblia, se meten a estudios bíblicos, escudriñan la palabra, se meten a estudios de discipulado y realmente están encaminados y ellos es como que la pista les va a quedar chica, ¿no? Pero hay otros cristianos que se convierten, sí, también, con alegría, con ánimo, ¿no? Pero como que se van apagando, se van apagando, se van apagando. Y cuando tú les dices, oye, ¿qué te parece si vamos a orar? Justamente hace unos minutos estaba hablando con mi hermano Miguel Muñoz, a quien le mando saludos, y él me decía, tenemos que orar, tenemos que orar, tenemos que orar. Y este Miguel, mi pata, tiene más de 40 años de cristiano y está promoviendo el tiempo de oración entre los miembros de Young Life. Y es algo que a mí me alegra, me anima. Entonces, podemos decir que este capítulo 3 es una extensión desde el capítulo 2, versículo 17, hasta terminar el capítulo 3 de Tesalónica. Y si estás tomando nota, tú puedes poner ahí en tus notas de que Pablo, del capítulo 2, del 17 al 20, está explicando por qué quiso ir a Tesalónica, ¿sí? Que él hizo varios intentos por ir, pero que fue dificultado. Lo dice Pablo, que fue dificultado por Satanás. Esto lo vimos el miércoles pasado. Y ahora Pablo les está diciendo de que está preocupado, está angustiado, porque él tuvo que salir rápidamente de Tesalónica y seguramente dejó algunas enseñanzas que no las pudo enseñar, porque recuerden que él tuvo que salir de noche, tuvo que salir rápidamente, sin dejar todas las explicaciones que él hubiera querido dar a esta nueva iglesia en Tesalónica. Entonces, vamos de frente al estilo de Calvary, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Dice así el versículo 1. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Versículo 2. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Pablo, lo acabamos de decir,
tuvo que salir tan aprisa que dejó incompletas muchas de sus enseñanzas, las cuales no había podido desarrollar junto con los tesalonicenses. Pablo, que es el padre espiritual de la iglesia de los tesalonicenses, recuerden en el capítulo 1 hablábamos de que Pablo los trataba como una madre nodriza, ¿no? Pablo hacía mucho, recalcaba mucho de que eran sus hermanos, o sea, primero él decía que era como una madre, ¿no? Y nosotros nos sorprendíamos cuando hablamos en el capítulo 1 de que cómo Pablo puede nombrarse como madre, porque es el cariño de madre que él tenía para con los tesalonicenses. Luego, más adelante, los trata como hermanos, y creo que son más de 20 veces que Pablo utiliza la palabra hermanos para poder referirse a ellos, ¿ok? Y no solamente los trataba como hermanos, sino que velaba por ellos, estando con ellos. No solamente velaba por ellos, estando con ellos, sino alejado de ellos, ¿no? Y está afligido, está triste por no estar con ellos. Y él dice, pues, ¿saben qué? No podía soportarlo más, ¿no? Así que tomó la decisión de enviar a Timoteo, porque él no podía ir. Seguramente había alguna prohibición dada por los hermanos de Tesalónica, a aquellos que lo animaron a salir. Pablo, ¿sabes qué? Tienes que salir porque el motín se está haciendo cada vez más grande, te van a agarrar, te van a tener preso o te van a matar, mejor es necesario que te vayas. Y Pablo tuvo que salir. Y había, como dice Pablo, había alguna prohibición que él tenía para ir. Ahora, Pablo no podría regresar, pero esto no fue el caso, por ejemplo, con Filipos. A Pablo en Filipos lo encarcelaron, pero él regresa para fortalecer a la iglesia. Tampoco fue el caso de Listra, ¿no? Donde a Pablo lo apedrean, pero regresó a fortalecer a los hermanos. Algo pasó en Tesalónica que le impidía ir a Pablo en esta oportunidad. Ahora, recuerden que en los siguientes viajes, más adelante, Pablo llega a Tesalónica hasta en 2 oportunidades. No solamente Pablo anhelaba regresar, sino también deseaba saber cuál era el futuro de sus hermanos. Pablo anhela estar con ellos para consolarlos y demuestra, como él dijo, ¿no? Que los de tesalonicenses habían demostrado su amor, su trabajo de amor, ¿no? Y el amor, quiero recalcarlo acá porque lo dijimos en el capítulo 1, el amor no es un afecto, el amor lo que busca es el bienestar del otro. Y es curioso, es importante resaltar de que Dios en su soberana decisión decide que no es Pablo el que debe de regresar a Tesalónica para confortar, para consolidar a los hermanos, para fortalecer a los hermanos, sino es Timoteo. Ya Dios había tomado esta decisión. ¿Y Timoteo quién es? Dice el mismo Pablo que es un servidor de Dios. Y acá lo que me llama la atención, y para mí es una de las cosas más lindas que he podido leer, es que Pablo no se refiere a Timoteo como el junior, ¿no? Oye, amigos de Tesalónica, hermanos de Tesalónica, les estoy enviando el junior, al chibolo, ¿no? Les estoy enviando a mi segundo, les estoy enviando a mi ayudante, ¿no? No, él nombra a Timoteo como el colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Un colaborador de Dios. Lindo, ¿no? ¿Alguna vez te han llamado a ti colaborador de Cristo, colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo? Bueno, este Timoteo, para los que no saben, era originario de Listra. Su papá era griego, su mamá era una judía, mamá cristiana, era una madre creyente y era un joven tímido. Este Timoteo era un joven tímido, era un joven enfermizo, y Pablo varias veces lo exhorta a que se fortalezca, a que no se achique, y le dice, ¿no? Que nadie tenga en poco tu juventud. En otras palabras, les decía, ¿no? Pablo a Timoteo le decía, ponte las pilas, Timoteo, ¿no? Y decimos que era enfermizo porque Pablo le dijo en varias oportunidades, ya no bebas agua,
Porque recuerden, en ese tiempo el agua no era potable y mucha gente se enfermaba por tomar agua que no era potable, ¿no? Y le dijo, mejor toma un poco de vino porque eres un hombre enfermizo, pero era más, pero Timoteo era el más fiel representante de Pablo ante los tesalonicenses. Pablo en alguna oportunidad, que es en el capítulo 2, versículo 19, donde dice que les envío a Timoteo porque no hay nadie que tenga el mismo sentimiento de amor que tengo yo para con ustedes. Probablemente Timoteo no sea el hombre más talentoso, el hombre más fuerte, el más preparado, ¿no? Pero Dios lo escogió y Pablo lo sabía. Ahora, ¿para qué envía Pablo a Timoteo? Dice la palabra de Dios para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Miren, la palabra exhortaros también se puede traducir como confortar. Y confortar significa como cuando un general exhorta a su ejército a poner el pecho en las balas, a ir a pelear a la batalla, ¿no? Y Timoteo estaba yendo con ese encargo, ¿no? Ellos están pasando por tribulaciones, como que no se achiquen, ¿no? Porque esta es una lucha espiritual. Era como diciéndoles, iglesia, ustedes están siendo perseguidos, vamos para adelante, ¿no? Reconozcamos de que esto es una lucha espiritual y vamos a la batalla, ¿no? Y a mí me agrada saber de que Pablo los está animando a que ellos se animen entre ellos y que sigan adelante, no que esas pequeñas aflicciones o tribulaciones, como dice la palabra de Dios, no los desanimen. Y entre nosotros, entre la iglesia en estos momentos, por ejemplo, ¿no? Que no podemos vernos, que no podemos darnos un abrazo, que no podemos reunirnos, que no podemos cantar adoración y alabanzas en nuestra iglesia, en estos momentos necesitamos confortarnos, y exhortarnos, necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Por eso que nuestro pastor Darwin ha organizado este tipo de estudios vía internet. Versículo 3. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Pablo está diciendo que para esto hemos sido destinados. Pablo quiere que los tesalonicenses estén por el Señor en medio de las tribulaciones. Recuerden, algo de lo que muy poco se habla es que el creyente va a pasar por aflicciones, el creyente va a pasar por pequeñas tribulaciones. En realidad, el creyente está destinado a sufrir. Y con esto no quiero desanimarte, sino más bien quiero animarte a que te fortalezcas y que estés consciente de que estamos viviendo una lucha espiritual. Pablo les está diciendo que no se desalienten, que probablemente estén afligidos, pero Dios los ha puesto a ellos y ha puesto a Pablo para esto, ¿no? Versículo 4. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido, y sabéis. Miren, tribulaciones puede ser muy bien traducido como aflicciones en este libro. Y siendo que el contenido de esta epístola es escatológico, sería bueno notar que este es un ejemplo de una profecía cumplida. Porque Pablo está prediciendo que los tesalonicenses van a pasar por tribulaciones. Y ellos sí las habían pasado. El propósito de las tribulaciones es promover la santificación en la vida del creyente. Y Pablo ya lo había adelantado. Cuando Pablo, recuerden el pasaje en Hechos, ¿no? Cuando Pablo iba rumbo a Damasco para meter preso a los creyentes, el Señor lo llama, él se convierte y el Señor le dice que él va a compartir el evangelio a los gentiles. Y le dice que todas las cosas que iba a sufrir por causa de Jesús. O sea, cuando Pablo se convierte al cristianismo, lo primero que
Dios le dice es cómo él iba a sufrir por predicar el Evangelio de Jesús. ¿Sí? Ahora, es gracioso porque, recuerden, Pablo recién convertido, y si tú tienes a tu lado a un recién convertido y lo quieres animar a que siga esta aventura de fe, tú no le vas a decir, oye, vas a sufrir de esto, vas a sufrir persecución, te van a meter preso, te van a apedrear, tu familia te va a dejar. No, no, esa no es forma de animar a un creyente, ¿no? Pero es la verdad, es la verdad. O sea, es la verdad. Y yo creo que esa no era la forma de animar a Pablo a que se meta a predicar el Evangelio de Jesús, ¿no? A veces lo que decimos o le decimos a un cristiano son las cosas bonitas, ¿no? Las cosas gloriosas por las que va a pasar este nuevo cristiano, ¿no? Vas a ver tu vida transformada, vas a dejar tus antiguas prioridades y vas a ver vidas transformadas, ¿no? Pero no, Dios le dice claramente a Pablo por las cosas que va a padecer, por las cosas, cómo va a ser golpeado, cómo va a ser apedreado, apresado, cómo lo van a poner en el cepo y todas las cosas por las que pasó Pablo. Versículo 5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. La razón principal de Pablo era que como recién estaban convertidos, estaban sufriendo persecución, posiblemente entre ellos habría alguno que no estaba muy seguro de su fe, alguno que se hubiera convertido. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? Cuando el sembrador lanza las semillas y parte de las semillas cae junto al camino, y aquellos que no entienden la palabra, viene el diablo y te lleva la semilla quedando sin fruto. Bueno, Pablo temía eso, de que dentro de la iglesia de Tesalonicenses haya aquellos miembros que están pasando sí por tribulación, pero están medio desanimados, como que ¿para qué me metí en esto? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces Pablo les va a recordar que ellos también iban a sufrir tribulaciones, aflicciones por causa del reino de Dios. Pablo es consciente que Satanás con sus trucos primero los tienta, luego los acusa. ¿No te ha pasado eso? A mí sí me ha pasado, ¿no? Donde somos tentados, caemos en tentación y después el diablo te dice, y con esa cara te vas a presentar a enseñarle de Tesalonicenses. Hipócrita, ¿no? Muchas veces sucede eso. Y Pablo es consciente de eso. Por eso es que Pablo estaba preocupado. No vaya a ser que falte uno o varios que no están arraigados a la palabra de Dios y que están tambaleándose y que vayan a abandonar su fe, ¿no? Y estas tribulaciones también comprueban la autenticidad de la clase de creencia que tienes, ¿sí? Porque si tú te alejas, nunca fuiste. Si tú te alejaste de la palabra de Dios, nunca fuiste. Y Pablo comprende que no todas las profesiones de fe son genuinas. Las revelaciones, las tribulaciones revelan al creyente genuino. Y esta es la ocasión de su regocijo. Versículo 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Timoteo le trae buenas noticias de los tesalonicenses a Pablo. Timoteo le trae un buen informe, ¿no? Y las noticias que están soportando con valor la persecución. Versículo 7. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de nuestra fe. ¿Qué está diciendo Pablo en este versículo 7, ¿no? Que Pablo también está sufriendo aflicciones, ¿no? Y que esas buenas noticias que le está trayendo Timoteo
están causando en él alegría y que están causando en él consolación, porque él estaba triste, el saber de que los tesalonicenses estaban pasando por pruebas, por aflicciones, por tribulaciones, y él no poder estar cerca a ellos. Versículo 8. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Miren, Pablo les está diciendo que vino Timoteo con la noticia de que están ustedes firmes en la fe y en el amor. Y que esa fe está produciendo frutos, que es lo que realmente vale, ¿no? Pablo dice que no se trata de circuncisión o no. Pablo está diciendo de que se trata de que esa fe que ellos han tenido y que tienen está produciendo amor en ellos. Y Pablo dice, porque ahora vivimos. Vivimos significa que como creyentes estamos gozando de la vida. Versículo 9. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? La palabra gozo aparece 2 veces en este versículo. Y aflicción o la palabra tribulación aparece 3 veces en este capítulo. Bueno, hay relación entre ambas palabras, porque las aflicciones aumentan la capacidad de tu corazón para gozarse en medio de ellas. Lo voy a volver a repetir. Las aflicciones aumentan la capacidad de tu corazón para gozarte en medio de esas tribulaciones. Y miren, Pablo, versículo 10 dice, orando de noche y de día con gran insistencia, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Lo que falta, miren, la labor de Pablo en Tesalónica, recuerden, había sido interrumpida y tuvo que salir rápidamente, raudamente de Tesalónica. Pero Pablo está anhelando ir nuevamente, ya lo hemos dicho, en los siguientes viajes de Pablo va hasta en 2 oportunidades a Tesalónica, obviamente para fortalecer a los hermanos en la fe. Pablo anhelaba completar la obra que él inició entre ellos. Versículo 11, y estamos casi terminando. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Pablo está orando para que él pueda nuevamente visitar a Tesalónica. Versículo 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Pablo ruega a los tesalonicenses que continúen creciendo en la fe. Abundar es superar. Y el amor que está hablando Pablo en este versículo es el amor, es el griego ágape. En esta epístola el amor se ve tan solo en la acción, en el trabajo de amor. No es la simple declaración, no, yo tengo amor por los cusqueños, yo tengo amor por los arequipeños, yo tengo amor por los miembros de Young Life, o yo tengo amor por los miembros de la Iglesia de la Semilla. No. Amor es, ya lo hemos dicho, no es un afecto. El amor lo que busca, el resultado, es el bienestar del otro. El bienestar del otro. Y ahora, por ejemplo, con esta incapacidad de poder salir y hacer tus trabajos regulares, hay mucha gente, recuerden, hay mucha gente que no tiene para llevarse algo a la boca. No tiene cómo trabajar. Hablaba el sábado pasado con uno de los miembros de la iglesia de la Semilla que decía, se estaban acabando nuestros alimentos. ¿Cómo vamos a comer? ¿De qué vamos a comer si estoy imposibilitado de trabajar? Entonces, que tu amor se traduzca no solo en una declaración, sino en una acción. El amor no es afecto, el amor busca el bienestar del otro. Versículo 13, y con esto terminamos. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante del Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. La venida del Señor Jesucristo. El amor
no es un fin en sí mismo. Y la santidad es el resultado de la vida del creyente, la cual no será alcanzada completamente hasta el regreso de Jesús, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y dice, miren, irreprensibles. Dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad. Significa que no se puede, cuando uno dice que fulano de tal es irreprensible, es decir, nadie puede levantar una acusación alguna contra esa persona, ¿no? El creyente ha de comparecer ante el tribunal de Cristo y Jesús va a juzgar sus obras para ver si ha de haber recompensa o no. Juzgar también el carácter para ver si hay algo que debe ser rectificado o no. Que Dios bendiga su palabra. Los esperamos el próximo miércoles, 7:30, en esta nueva vía del Facebook Live, y que Dios me los bendiga. Saludos para todos.